Esa es la pregunta. El tema interesante que quiero saber es acerca de la violencia y la inseguridad que ha habido en México, que los medios dicen. ¿Usted cree que es como campaña negra, o sea, como para también malinformar a la población y como para que digan que la 4T no está funcionando? Por ese lado lo mira, o sí cree que realmente sí exista un gran problema de violencia e inseguridad con todos los que dicen las noticias. Bueno, México sí tiene un problema de inseguridad, tenemos un problema de inseguridad severo, atribuible principalmente al narcotráfico. Yo así empiezo mi respuesta. Atribuible básicamente al narcotráfico. Ya no tenemos, ya no tenemos, o se ha reducido al mínimo lo que teníamos en tiempo de Calderón y Peña Nieto, que adicionado a los crímenes cometidos por los narcotraficantes, se agregaban los crímenes cometidos por las fuerzas públicas, por la fuerza pública, los militares, la policía, matando gente en las calles. Entonces había una especie de revoltura donde era muy difícil para la gente en general distinguir entre un policía y un narcotraficante, entre un policía y un delincuente. Al menos ya en esta época, en esa línea divisoria, se ha avanzado mucho, porque ahora ya no tenemos ni siquiera los medios tradicionales de información enemigos de la 4T, ni siquiera están diciendo ellos, ni ellos están diciendo que los soldados andan matando gente o que la policía está matando gente. Eso se ha reducido mucho. La criminalidad, ya inclusive los medios tradicionales de información enemigos de la 4T, eso es clarísimo, están diciendo que hay muchos muertos, mucha violencia, pero todos reconocen que vienen principalmente de los delincuentes, de los narcotraficantes. Eso es importante subrayarlo porque es un gran avance a pesar de todo. Segundo, las cifras de disminución de la criminalidad, de los homicidios violentos, está bajando, lo anunció cada rato el presidente López Obrador, lo sigue anunciando constantemente la presidenta Claudia Sheinbaum. Inclusive mañana es día, hoy anunció que mañana hay reunión del Gabinete de Seguridad y en la mañanera de mañana se va a informar cómo va la criminalidad. Entonces hay una disminución. Tercer punto, somos un país violento. Sí, somos un país violento desde siempre. Esa es una lucha que tenemos los mexicanos que dar. De la conquista de México. Recordemos que el último emperador mexicano le quemaron los pies. El último emperador, Cuauhtémoc, le quemaron los pies los españoles para que revelara dónde tenía los tesoros que querían obtener. Le quemaron los pies. Y recordemos que pasó algún tiempo y durante la época colonial una violencia imparable. Llegó la independencia de México y el cura Miguel Hidalgo, el padre de la patria, fue fusilado. José María Morelos fue fusilado. Y todos los personajes, o casi todos los personajes prominentes de este país, eran asesinados, fusilados. Recordemos cómo murió Colosio en años recientes. Pero bueno, desde antes. Miguel Hidalgo asesinado, Morelos asesinado, Vicente Guerrero asesinado. ¿Quién más? Los intermedios ahí, asesinados todos. Vino la Revolución Mexicana y casi todos asesinados, unos con otros. Venustiano Carranza, presidente de la República todavía, asesinado. Y bueno, somos un país con mucha violencia.
y, y no se ha combatido con eficacia la violencia mediante el único método que puede acabar con la violencia, que es la pacificación. Tuvimos un presidente, López Obrador, empeñado en la pacificación. Tenemos una presidenta empeñada en la pacificación, que ahora ha impulsado más el enfrentamiento a la delincuencia, pero sin que las tropas, sin que los militares, sin que la policía esté persiguiendo delincuentes para matarlos, sino para enjuiciarlos. Acabamos de vivir el capítulo hace 2 semanas en que la presidenta Sheinbaum decide, se dijo que ella no, pero bueno, entregarle a los Estados Unidos 29 personas que estaban en la prisión, mexicanos, que se fueron a ser procesados allá, lo cual despresuriza las prisiones mexicanas, que están de por sí llenas de presión de tanta gente que está siendo encarcelada. Bueno, hay una confrontación del Estado mexicano a la delincuencia, pero es una confrontación dentro de todo lo malo, pacífica. Pacífica. El Estado mexicano, las fuerzas públicas están actuando pacíficamente, con todas las comillas que haya que ponerle. En eso hay un enorme avance. Eso digo yo, es mi punto de vista. Por otro lado, Jorge Luis, yo quisiera decirte que los mexicanos, que este país tiene un sistema jurídico, y esto lo digo en especial como una invitación a los abogados al debate, a reflexionar, especialmente a los abogados. Tenemos un sistema jurídico violento. La violencia está normalizada en la legalidad. Tenemos leyes violentas. ¿Por qué digo que tenemos leyes violentas? Bueno, tenemos un sistema jurídico que protege la propiedad, por ejemplo, el derecho de propiedad como un derecho, como si fuera un derecho humano. En un país donde un porcentaje muy bajo de la población tiene propiedades y una enorme cantidad de gente no tiene nada. La desigualdad está diciendo las diferenciaciones Brutal. de clases sociales. Sí, la desigualdad provoca que el derecho de propiedad sea un derecho violento porque lo poseen muy pocos frente a masas carentes de todo. Aquí en Mexicali, para no ir lejos, ¿cuántos predios de propiedad privada o hasta de propiedad pública, del Infonavit, por ejemplo, o del Fobiste, están abandonados, llenos de mugre, vandalizados, en el abandono? Y cientos de miles de obreros, campesinos, gente pobre, sin casa, durmiendo en la calle. Y si esas personas se posesionan de lotes abandonados, al rato llega la ley, la legalidad, a través de un juez, de un ministerio público, de abogados, y los hacemos desalojar y hasta los encarcelamos. Eso es violencia legalizada, violencia institucionalizada. Derecho penal. El derecho penal, desde que yo era estudiante hace más de 50 años en la UNAM, recuerdo a mis profesores de derecho penal diciendo: el derecho penal es un derecho para los pobres, se aplica a los pobres. El derecho civil es para los ricos, porque los ricos son los que necesitan el derecho civil para defender su patrimonio, sus bienes, sus cosas. El resto de la gente no tiene cosas que defender. Quería preguntarle ese tema de la resolución de los casos en la fiscalía, porque pues cualquier fiscal general puede ser propenso a corromperse, y más si está también amenazado por los sobornos también, no sé. La resolución de los casos, la gente que no le tenga tanta confianza o fe a la denuncia, a que si una persona lleva la denuncia, que por ejemplo que dura mucho, o que no tienen confianza porque no tienen dinero tal vez para pagar un abogado, que no hay suficientes abogados públicos porque pues, están ocupados con muchos casos, no sé, de ese lado,
que pueda decir, porque no se ha resuelto casos, por ejemplo, importantes en eventos de todo México, como el de Ayotzinapa, no se ha resuelto lo de recientemente de Jalisco, o sea, que no ha visto la gente resultados de casos importantes, grandes, o cualquier caso de cualquier persona que no se resuelva, pues, de que no caigan los responsables. Bueno, el Estado mexicano no ha logrado tener fiscalías eficientes y confiables. Fiscalías honorables, eficientes y confiables. No tenemos eso todavía. Tenemos una Fiscalía General de la República con regulares niveles de eficiencia, pero sigue siendo una fiscalía llena de corrupción, desconfianza de la gente, temor, pero es lo que tenemos. Cada estado tiene su propia Fiscalía General, también con mucha corrupción y con muy poca confiabilidad de la gente. Esa es la otra reforma al sistema de justicia que hace falta y que afortunadamente ya está siendo materia de debate. La presidenta ya adquirió públicamente el compromiso de abrir el debate sobre qué fiscalías debemos tener y enviar reformas a la Constitución para modificar las fiscalías, entendiendo por fiscalías los sistemas jurídicos y políticos que sirven para investigar los delitos, porque investigar los delitos y castigar a los delincuentes es la mejor forma o una buena forma de pacificar al país. ¿Qué tanto también es la simulación que hacen también los poderosos en la fiscalía? Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, en ese caso que pues muy manipulado también fue de que muchas veces le quieren dar una verdad histórica, pero no es esa, no es creíble pues ante los ojos de todo México, porque tienen que venir incluso hasta, por ejemplo, investigadores internacionales a ese caso investigarlo, porque los de aquí de México dan una historia que no es cierta, pues. Bueno, Ayotzinapa es una herida que no ha cerrado y que va a durar mucho tiempo, muchos años todavía en cerrar, si es que algún día cierra. Fue una cosa tremenda. Mi verdad, como la de muchos otros, pues es que las tropas, que un sector del ejército mexicano destacado en Guerrero, en el estado de Guerrero, junto con grupos de narcotraficantes que estaban mezclados entre sí, pues asesinaron o se llevaron o desaparecieron, no sabemos qué hicieron con ese grupo de 43 muchachos, estudiantes. Se sabe de que unos cuantos murieron y qué pasó con ellos, pero la mayoría ni siquiera se sabe qué pasó con sus cuerpos. Eso no sabemos. Está abierta la investigación, quién sabe qué suerte irá a correr. El gobierno de López Obrador hizo un enorme esfuerzo por avanzar, avanzó, pero no logró los resultados esperados. Sigue abierta la investigación. Ahora estamos con Techiutlán, un lugar en el estado de Jalisco, donde la prensa mayoritaria, la prensa tradicional, la prensa opuesta a la Cuarta Transformación, asegura, da por hecho, afirma que está probado que ahí había crematorios, que era un campo de exterminio, sin pruebas. ¿Qué está diciendo la presidenta Claudia Sheinbaum? Vamos a investigar. No se puede llegar a conclusiones sin haber investigado. Entonces tenemos que investigar. ¿Y qué está diciendo el fiscal general de la República? Pues ya estamos avanzando para que la Fiscalía de Jalisco nos entregue el caso y entonces nosotros, la Fiscalía General de la República, nos vamos a hacer cargo de esa investigación. Pero todavía hoy lunes 24 de marzo, la Fiscalía General de la República no tiene a su cargo la investigación. Fueron un grupo de periodistas la semana pasada llevados por la Fiscalía General de la República a que vean el lugar, y entonces los que no fueron, López Dóriga y todos ellos, los que no estuvieron ahí, están diciendo que los que sí fueron a mentir, que fueron a mentir, que fueron a esconder la verdad. Y ahí están los youtuberos como tú,
diciendo yo ahí estaba, yo lo que vi es esto, esto, esto y esto. No vi huellas de hornos crematorios, no vi huellas de un campo de exterminio, pero, pero los partidarios de que sí había un campo de exterminio no les interesa investigar, sino concluir ya que allí había hornos crematorios como en los nazis, ¿no? Como los que establecieron los nazis. Entonces, ¿qué hace falta? Pues lo que la presidenta está diciendo: investigación, 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 creer menos y saber más. Ahí en ese tema, entonces sí pueden destituir a fiscales, ¿verdad? Por ejemplo, que está ahorita en Jalisco, o sea, de que pongan a otro, puestos importantes, pues de ahí también al alcalde, al gobernador. Sí, Bueno, gobernador, acaba de haber un cambio. ajá. Acaba de cambiar el gobernador en Jalisco. De que queden responsables, pues. Sí, el fiscal general del estado de Jalisco no depende de la presidenta, no depende del gobierno federal, depende del estado de Jalisco. Y entonces, por eso ya la Fiscalía General de la República se va a hacer cargo de la investigación. Y entonces sí habrá que exigir a la Fiscalía para que investigue sin condenar a nadie, sin haber investigado. Ajá, pero que puede haber que estén encubierto todo y que, por ejemplo, los poderosos quieren, pues con sus sobornos hasta los de mero arriba también, o sea, que hagan otra simulación de realmente lo que pasó, que tergiversen ahí, si les pagan a los de mero arriba, a Gertz Manero, por ejemplo. Mira, estamos, para mi gusto, para mi manera de ver el mundo, la cuarta transformación que en este momento preside Claudia Sheinbaum y que fundó López Obrador con el apoyo de millones de mexicanos, yo soy uno de ellos. Ajá. Estamos empezando a recuperar el poder del Estado mexicano, para que haya cada vez un Estado más fuerte, que tenga más fuerza dentro del derecho, y que no haya ya necesidad de que pasen cosas como la que pasó con el Culiacanazo, cuando apenas empezaba el gobierno de López Obrador, en que efectivamente hubo una coyuntura en que el presidente de la República autorizó liberar a un hijo del Chapo Guzmán para evitar una masacre. Porque ¿cómo pudo haber sido eso si ya estaba ahí para detenerlo? Pues porque no estaba realmente bien detenido. Estaba en una casa rodeada por las tropas, por la policía y las tropas, pero había gente de por medio. Y entonces el presidente decidió: déjenlos que se vayan, porque si nos empeñamos en quedarnos con él, va a morir mucha gente, va a haber un enfrentamiento en que va a morir mucha gente que no vale la pena que muera ahí. Lo tenemos que seguir buscando, lo tenemos que seguir correteando. Entonces ese sí fue un momento, como tú bien decías hace rato, ese sí fue un momento, una coyuntura en que los narcos se impusieron al propio presidente de la República en esa decisión de déjame ir o aquí va a haber sangre de montón. Sí, debe ser muy grave eso. Es muy grave, pero estamos avanzando para que no suceda eso ya. Están pasando cosas muy importantes en el sentido de ir recuperando la fuerza del Estado mexicano, la fuerza del Estado, porque finalmente, ¿a quién le corresponde la fuerza? Al Estado. Hay una célebre idea que en el mundo académico se usa mucho. En el mundo académico se usa mucho una idea atribuible a un politólogo, sociólogo alemán de hace varias décadas, Max Weber. No, sí. Max Weber: el Estado tiene el monopolio de la fuerza. De la violencia legítima. De la violencia legítima. Y esa violencia legítima del Estado mexicano pues está recuperándose lentamente porque se había ido perdiendo. ¿Por qué se había ido perdiendo? Pues porque el neoliberalismo es así. El neoliberalismo reduce al mínimo el poder del Estado
y aumenta al máximo el poder de los grandes empresarios, de las grandes corporaciones. Pero cuando hay coyunturas como esta, ¿qué se necesita? Pues un Estado fuerte. Fortalecer el ejército, pues cambió la Guardia Nacional ahora. Fortalecer las Fuerzas Armadas, fortalecer la fuerza pública para que el Estado mexicano tenga capacidad en el momento que haga falta, en todo momento, de ejercer la violencia legítima de que habló este politólogo, filósofo alemán Max Weber. El Estado le corresponde la violencia legítima y la está usando ya. Hay una violencia legítima que el Estado mexicano, presidido por Claudia Sheinbaum, está ejerciendo ya. Hoy vimos un informe, mañana vamos a ver otro, todos los días. Está publicitándose en este momento que ya las Fuerzas Armadas lograron detener a un señor de estos que debe haber muchos en el país, reclutadores de jóvenes. ¿Para qué? Para convertirlos en carne de cañón al servicio de los grupos de narcotraficantes. ¿Y qué más está haciendo el gobierno federal para eso? Pues procurando que la gente joven, los jóvenes abogados que están aquí, por ejemplo, pues disfruten de una pequeña beca, de un ingreso que les permite ir empezando la vida profesional, para que no estén dispuestos a irse con los narcos a ganarse la vida, porque al menos lo básico pues lo tienen, lo entrega el gobierno de manera directa y eso es un gran apoyo. Esos programas son pacificadores. Es un problema muy complejo de la pobreza, porque también ahorita lo que quieren muchos jóvenes es dinero rápido y fácil. El dinero pues es su mayor aspiración porque pues les da todo, la riqueza, toda la libertad que ellos quisieran, y está toda esta narcocultura que le decía yo, de la música, de las narcoseries, que los admiran mucho a esos tipos. Pues eso sí se me hace más complejo todavía de lo que uno puede imaginar. Por eso que le digo de la corrupción, de que cualquiera que está ahí, muchas veces los tipos esos reclutan a los mismos que están ahí en el cuartel porque les pagan más dinero todavía. Claro, pues claro. Eso es lo que le decía, el dinero, de todo el poder que tiene de corromper o sea, le pueden dar más dinero para que se trabaje, sí, para ellos. Claro, y pues acaba de detenerse un reclutador de gente joven para eso. Quizá quieras hacerle una pregunta aquí a Juan Antonio, que sí, es un joven abogado, colaborador. Quizá quieras hacerle una pregunta porque a su edad las cosas no se ven igual que a la mía. Sí, el derecho social, la reglamentación para que exista realmente los derechos sociales y que vaya más allá de que tiene dinero o no tiene dinero, pues, que haya más igualdad, porque al final de cuentas, como dijo el profesor, que hay mucho en la cárcel que porque no tiene dinero, y sin dinero pues no puede salir para pagar una fianza o respetar sus derechos. Eso sí se me hace un punto. Yo creo que la problemática más grande en cuanto al derecho y que por ende también lo comentaba el licenciado Solorio, es que se busca un sistema de legalidad y no de la búsqueda de la verdad o de impartir justicia realmente, sino que el derecho mexicano siempre ha sido muy legalista en tener siempre una base y un sustento en todo lo que dice. Tiene que haber una ley detrás de todo lo que se hace, pero eso termina siendo violento, como mencionaba el licenciado, y no termina arreglando nada, simplemente termina sustentando determinaciones en leyes, pero no siendo a lo mejor justas, imparciales o sociales inclusive, sino que siguen protegiendo intereses de propiedad privada y demás, así como cualquier otra persona que con escasos recursos tenga que delinquir como tal. O sea, no existe una figura, o sí existen, pero tampoco se utilizan mucho en la realidad, el que las personas que delinquen o terminan delinquiendo fueron empujados a ello. La sociedad los fue empujando hacia ello. No hay una conciencia social del derecho, sino que el derecho mexicano se cierra mucho en la idea de solamente estudiar las leyes en que sean legales, que tengan ahora sí que redacción perfecta, tengan los requisitos suficientes y que se cumplan ciertos requisitos.
pero eso no significa que, como siempre, el dilema de que la ley no siempre es justa. Déjame agregar algo, Jorge Luis, además de lo que... Déjame agregar algo, Jorge Luis, además de lo que ya te dije y de lo que te acaba de decir Juan Antonio. La violencia está en todos lados. Insisto, en la legalidad y luego en el incumplimiento de la legalidad. Déjame darte un ejemplo. El gobierno del estado de Baja California, el gobierno municipal de Mexicali, los gobiernos de todos los municipios del estado de Baja California ejercen todos los días violencia sobre sus trabajadores. ¿Qué tipo de violencia? No me voy a referir a la otra. Los gobiernos de Baja California, estatal y municipales, tienen miles de trabajadores sin seguridad social. Sí. Sin seguridad social. Hombre, caray, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2025 y miles de personas que prestan sus servicios personales, que trabajan para los gobiernos que presiden Marina, Norma Bustamante y estos señores de la 4T, o que dicen que son de la 4T también, tienen miles de trabajadores sin seguridad social. Sin prestación de ley. Sin prestaciones de ley. Entonces, eso es ejercer violencia sobre los trabajadores. Caray. Déjame agregar algo. Nuestra querida Universidad Autónoma de Baja California ejerce diariamente violencia sobre varios miles de académicos. ¿Por qué? ¿De qué manera ejerce el patrón UABC la violencia sobre sus trabajadores académicos? Pues fíjate que más o menos el 75% de los académicos de la UABC, te estoy hablando de alrededor de 4,000 académicos en todo el estado de Baja California, trabajan en la precariedad. ¿En qué sentido precariedad? Pues primero, sus salarios son bajos, muy bajos. Segundo, su relación laboral termina 2 veces al año, termina y empieza 2 veces al año. Si tú eres un profesor de la UABC que no tiene definitividad, naces y mueres para efectos laborales 2 veces al año. Esto significa que aunque eres profesor en cualquier facultad, unidad académica de nuestra UABC, cada que inicia un nuevo ciclo escolar, aunque tú ya tengas 20 años siendo profesor, bueno, cualquier día, aunque tengas 20 años, te dicen, fíjate que ya no vamos a necesitar tus servicios por este ciclo escolar, no te vamos a necesitar, así que gracias y adiós. No tienes ningún derecho a nada porque no tienes definitividad, eres un profesor precario, eres un profesor provisional, eres un profesor interino, dice la ley universitaria, el estatuto del personal académico. Eso es ejercer violencia sobre el profesorado. ¿Y qué consecuencias prácticas tiene eso? Pues que el profesorado de nuestra UABC es muy dócil, no sé si te has fijado en eso, es muy silencioso. Hay miles de académicos pensantes, preparados, mentes científicas que podrían aportarle muchísimo al pueblo de Baja California. Que no van a las manifestaciones, van muchos de ellos. No van a ningún lado porque a las autoridades de la UABC no les gusta que piensen políticamente. Y entonces tienen a la gente emasculada, sin capacidad de ejercer su libertad de expresión, su libertad de pensamiento, por temor a la represión. Es muy fácil para las autoridades de la UABC reprimir a sus académicos, porque el 75% son precarios, son provisionales, aunque tengan 10, 15, 20 años ahí, son precarios. Solo un 25%, si acaso, tiene definitividad. ¿Qué es la definitividad? Es una relación laboral estable, permanente, o como se le llama en el mundo del derecho del trabajo, relación laboral por tiempo indefinido o indeterminado, pero solo un 25%. Por eso te decía yo al principio de esta plática,
México es un país violento desde la legalidad y la práctica de la legalidad o de la ilegalidad. No estamos, quizá la mayor violencia que se ejerce en México no sea la de los narcos o la de los crímenes, sino la violencia cotidiana que está metida en la ley. Nosotros tenemos una legalidad violenta. Ese es el punto. Tenemos legalidad que permite a unos reprimir a otros. Remato diciéndote esto. Tenemos una legalidad para la cual es perfectamente legal, válido, que cualquier patrón despida a sus trabajadores en el momento que quiera, sin darles ninguna explicación de nada. La ley dice que tienes que darle una carta de despido al trabajador, pero no tienes ni siquiera que oírlo en defensa, ni despedirlo cuando se va. Nada más dice la ley, entrégale una cartita donde le digas por qué lo corres. Pero si no le entregas la cartita no pasa nada, también dice la ley. Después te presentas a la Junta a defenderte al Tribunal del Trabajo y se te va a escuchar en defensa. Bueno, esa es una violencia legalizada, contraria a los derechos humanos. Wow, esa es la peor violencia, la que está metida en la ley. Tenemos una legislación violenta. Está lleno de violencia nuestro sistema jurídico. Y a mí me gusta mucho decirlo, especialmente ante gente joven, porque hay que reflexionarlo, y hay que discutirlo, y hay que combatirlo. Yo estoy muy contento con esto que hemos llamado, millones de mexicanos hemos llamado la 4T, la cuarta transformación, porque está preguntándose eso y buscando soluciones. Es como un cambio de sistema, ¿verdad? Es el un PRI-PAN era neoliberal, este es como más social. Un nuevo sistema que pretende dejar atrás, Humanitario. que pretende dejar atrás el neoliberalismo e instalar eso que el presidente López Obrador llamó el humanismo mexicano. Sí, pues es que como un cambio estructural de todas las leyes y reformas, por eso, por ejemplo, ahora el Poder Judicial Sí. entró en vigor, entre otros temas también. Vamos a ver qué resultados da en la práctica la elección popular de jueces, pero de que hacía falta una reforma judicial, hacía falta. Hay quienes, casi nadie niega, en el mundo de los abogados y los jueces, casi nadie niega que hacía falta una reforma. Muchos dicen, sí hacía falta, pero esa no. Bueno, entonces, ¿cuál? La reforma educativa también, por ejemplo. Claro, todo eso. Este es un país en reforma constante, en reforma pacífica. Tiene que ser pacífica. Eso nos lo enseñó muy bien López Obrador, porque dijo, una revolución, un cambio violento no siembra la paz. Pero lleva mucho tiempo, pues eso sí, la reforma así de esa manera va a llevar mucho tiempo, pues. Sí, pero tuvimos una revolución mexicana que fue más o menos rápida, pero que costó 1 millón de muertos inmediatamente y que no pacificó al país. Y bueno, el tema de la violencia es un tema fundamental. Te felicito por traer todo ese tema periodísticamente, Jorge Luis. Y bueno, tienes que preguntarle a más gente que sepa de otras cosas. Mi enfoque es básicamente el de un abogado, el de un profesor de Derecho Constitucional. El enfoque de Juan Antonio es el de un joven abogado que apenas empieza a meterse a este mundo de la práctica de la abogacía. Es todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Pues no sé, Jorge Luis, si tienes algo más o... No, pues aquí ya termino agradeciéndole mucho el espacio, el tiempo. Pues son muchos temas para reflexionar más que nada. Ahí en el video, en los comentarios, si tienen alguna pregunta, duda, comenten. Vamos a hablar más de estos temas. Si te gustó el video, compártelo para que más gente se entere de estos temas que son muy importantes, que más gente hable. Son temas de mucha reflexión, de análisis, debate. ¿Cómo se llama tu canal? Conectando con la sociedad. Conectando con la sociedad. Bueno, ¿lo tienes en YouTube? Sí, para que más gente pues te suscriba, porque pues ocupamos más gente pues pensante, más gente crítica, más sobre todo, ¿va? Me voy a suscribir a tu canal. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Jorge Luis. Órale.